La sangre de Cristo nos ha redimido de todo pecado, pero esto no pudo efectuarse sin que en este mundo existiera un ungido de Dios. Sí, nuestro Padre en la fe, sí, el apóstol de Jesucristo, sí, nuestro hermano Nazón Joaquín García, amigo de Dios y embajador del reino de los cielos. La sangre de Cristo nos ha redimido de todo pecado, pero esto no pudo efectuarse sin que en este mundo existiera un ungido de Dios. Sí, nuestro Padre en la fe, sí, el apóstol de Jesucristo, sí, nuestro hermano Nazón Joaquín García, amigo de Dios y embajador del reino de los cielos. Ir al presente, a lo más sublime para mí en lo que mi comprensión. Este pueblo es propiedad de un siervo de Dios. ¿Tenemos un dueño aquí en la tierra o no lo tenemos, hermano? Pero todos los que así crean, digámoslo, nuestro dueño es el apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores. Porque con su autoridad nos ha comprado, hermano. La sangre de Cristo sola no te puede comprar. Yo no sé si estáis de acuerdo con su hermano o no. La sangre de Cristo sola no me puede comprar. Va unida la sangre de Cristo y la autoridad del apóstol del Señor. Hermanos que están en la calle, mi voz llegue hasta vosotros, no solamente, hermanos, como un sonido, sino como una bendición, como un abrazo espiritual, como un ósculo de amor. Aunque estéis allá afuera, hasta allá lleguen mis brazos espiritualmente y mis labios se extiendan para un ósculo de amor, para desearos bendición. Hermanos que en el mundo estáis esparcidos y pertenecéis a la iglesia que Dios ha redimido a través del apostolado, que el Señor os bendiga. Y pertenecéis a la iglesia que Dios ha redimido a través del apostolado. Tenemos lógicamente a Carlos Arciénega para que se los explique a ustedes. Carlos, bienvenido. Apocalipsis, buenos días a todo el auditorio. El tema de la edificación sobre el fundamento de los apóstoles y profetas es una de las... en los membretes de la Iglesia de la Luz del Mundo, en los membretes de la Iglesia del Buen Pastor, en los membretes de la Iglesia Católica, en los membretes de muchas iglesias, ponen dos textos, Efesios 2:20 y Mateo 16:18. Y la Luz del Mundo, cuando pasa recorriendo y promocionando su iglesia, he visto algunas pancartas que precisamente dicen eso: Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la Luz del Mundo, y dicen edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Obviamente la iglesia de Jesucristo sí está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y lo que quiero hoy explicar es a qué se refiere con ese fundamento, y esta explicación nos va a servir para demostrar que la Luz del Mundo no está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Luego entonces, al no estar edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, no es la iglesia de Jesucristo, ni es una iglesia cristiana. Vamos a tocar algunos puntos como la fe declarada por Pedro. Por ahí te mandé un video que es un audio del pastor Gamaliel, pero le puse yo una foto. Es ahorita lo ponemos. Solamente quiero leerles una profecía de Isaías, que el fundamento lo puso Dios como físicamente, pero es una profecía de Isaías 28:16 y dice así: por eso, así dice el Señor Jehová: he aquí que yo pongo por fundamento en Sión una piedra, elegida, angular, preciosa y fundamental. El que crea en ella no vacilará. Lo único que tenemos que hacer para fundamentarnos en esa piedra que Dios puso en Sión es creer en ella. Obviamente, la puso allá en aquel país, en Sión, no la puso en México.
Entonces, físicamente, esa roca estuvo siendo probada en la zona del pueblo de Israel, de Jerusalén y todas esas zonas de por allá. Hay una profecía que también está en un Salmo 118:22, que después los apóstoles repitieron. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Entonces, esa piedra sobre la que se edifica la iglesia es sobre la fe que declaró el apóstol Pedro en Mateo 16:16. Por eso Jesucristo le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahorita vamos a desarrollar un poquito el tema. Para eso me gustaría leer, y después de que lea esta lectura, ojalá que tuvieras el video, el que dice ahí, la roca no es Pedro, sino Cristo. Dice así, es Mateo 16 del 13 al 20, es un texto muy conocido porque muchas iglesias argumentan su fundamento en este texto. Llegando Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hijos del hombre, los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, el tema de Mateo 16-18, el contexto es que se está tratando sobre la identidad de Jesús, no está tratando sobre la identidad de ninguno de los apóstoles. Ellos dijeron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Este es el fundamento de los apóstoles y profetas. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Todo el contexto está en Mateo 16, del 13 al 20. Me encontré un video del pastor Gamaliel y yo le puse una imagen al video. Los padres de la iglesia son se puede decir que los discípulos de los apóstoles, muchos de ellos, y ellos escribieron varias versiones. Algunos escribieron que la piedra era el apóstol Pedro, otros escribieron que la piedra es la fe declarada por el apóstol Pedro, y otros escribieron que la piedra es Cristo mismo, que viene siendo las dos últimas palabras que les dije, o sea, sobre sí mismo. No sé si tengas por ahí el video donde el pastor Gamaliel hace un estudio y da lectura a lo que escribieron los santos padres, de los llamados así, santos padres de la iglesia de la época patística, sobre lo que significa o a lo que se refirió Jesucristo cuando dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Adelante. Mira, te voy a leer aquí el testimonio de los padres de la iglesia, que los padres de la iglesia son los predicadores y maestros y sabios del siglo I en adelante, después de la muerte de los apóstoles. Bueno, veamos si tengo aquí, mira, voy a citarte de el libro A las fuentes del cristianismo, que ponle en tu buscador A las fuentes del cristianismo de Samuel Vila, descárgalo y estúdialo, es un libro, no puede faltar en tu biblioteca, La interpretación de los santos padres. Leo, la interpretación que dan a las palabras tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no los protestantes, sino muchos santos padres anteriores al romanismo y al protestantismo, es que la piedra no es la persona de Pedro, sino la capital declaración que éste acababa de hacer de que Jesús era el Hijo de Dios. Sí, por supuesto, y todo el contexto, hay muchos textos para corroborar, ¿no? Pero el puro contexto te lo dice. San Cirilo de Alejandría, en su cuarto libro sobre la Trinidad, dice, creo que
creo que por la roca debéis entender la fe invariable de los apóstoles. San Hilario, obispo de Poitiers, en su segundo libro sobre la Trinidad, dice: la roca, entre paréntesis, piedra, es la bendita sola roca de la fe confesada por boca de San Pedro. San Juan Crisóstomo dice en su homilía 55, comentando San Mateo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, sobre la fe de su confesión. Ahora bien, ¿cuál fue la confesión del apóstol? Hela aquí: tú eres Cristo, el Hijo del Dios vivo. Amén. Orígenes exclama: si suponéis que Cristo fundó su iglesia sobre solo Pedro, ¿qué papel asignáis a los demás apóstoles? ¿Qué les concedéis a Santiago y a Juan, que también Cristo les puso el sobrenombre de hijos del trueno para indicar su gran significación? Buena pregunta. Porque por otro lado, hermanos, Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles, no sobre un apóstol, y tampoco sobre apóstoles, sino apóstoles y profetas. No se puede edificar la iglesia sobre un apóstol, tal y como la gente de la luz del mundo ha hecho, igual que Roma, basados en una sucesión. Dice: San Ambrosio escribió: Petrus primatum confessionis accepteit non honoris. Pedro no aceptó los honores de su primera confesión. Fabián, uno de los primeros obispos de Roma, ¿Pasó algo, Apocalipsis? San Agustín, en un comentario sobre la primera epístola a San Juan, dice: ¿qué significan las palabras edificaré mi iglesia sobre esta roca? Sobre esta fe, sobre eso que me dices, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Hermanos, el profeta lo había dicho: yo pongo la roca y ustedes tienen que creer. Es la única manera de fundamentar. No que lo del otro, tú te fundamentas cuando crees. Dice: el gran obispo creía tampoco que la iglesia fuese edificada sobre San Pedro, que predicaba a su grey en su sermón octavo: tú eres Pedro, y sobre esta roca que tú has confesado, sobre esta roca que tú has reconocido, diciendo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, edificaré. Que soy el Hijo del Dios vivo, la edificaré. Es tremendo, hermano. Para que el lector se dé cuenta de lo complicado que es ir tras la tradición de los padres de la iglesia y tratar de asentar nuestra fe sobre la tradición, les diremos que un antiguo escritor francés, el sacerdote católico reverendo padre Launoy, tratando precisamente de establecer su tesis del primado de San Pedro, pero obligado a confesar la verdad acerca de las encontradas opiniones patrísticas, tuvo que declarar haber encontrado lo siguiente. 2 puntos. Citas de padres de la iglesia en favor de que Pedro es la roca. 17. Citas de padres de la iglesia declarando que la roca es la fe confesada por Pedro. 44. Citas declarando que la roca es Cristo mismo. 16. Bueno, hasta ahí las citas de los padres de la iglesia, o así llamados, para que vea que, mire,
En ninguna parte de la Biblia dice que la iglesia está edificada sobre Pedro. Sí dice que está edificada sobre Cristo, que el fundamento es Cristo. Aquel texto de A Carlos, por favor. Sí, mira, aquí, el pastor Gamaliel estaba leyendo la situación de lo que escribieron los padres de la iglesia, los de la época patrística, que repito, son discípulos de los apóstoles, muchos de ellos, directos casi. Ellos escribieron que la iglesia está edificada sobre las palabras que Pedro dijo: tú eres Cristo, el Hijo del Dios vivo. No está edificada sobre la persona del apóstol Pedro. Tampoco fue un cambio de nombre al apóstol Pedro, porque podemos observar que más adelante dice Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, o sea que Pedro era un sobrenombre de Simón. Como repetimos, por eso el profeta Isaías dice en Isaías 28:16, por eso así dice el Señor Jehová: he aquí que yo pongo por fundamento en Sión una piedra elegida, angular, preciosa y fundamental. El que crea en ella no vacilará. O sea, esa roca tuvo que estar siendo probada y por la resurrección, Jesucristo demuestra que es quien él. Obviamente sabíamos que Jesucristo era el Hijo de Dios, sabíamos que Jesucristo era el Redentor del mundo, sabíamos que Jesucristo era el Cristo y que Jesucristo era esa piedra a la que se refería el profeta Isaías. Pero hasta que Jesucristo muere y resucita, es cuando Jesucristo demuestra que es quien dice ser, y es hasta entonces cuando empieza la edificación de la iglesia. Porque cuando Jesucristo le dijo a Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, o sea, sobre la fe que habías declarado, la palabra edificaré está en futuro, no está en pasado ni está en presente, está en futuro. Dice edificaré, está hablando de que la va a edificar después, y se refiere precisamente a la resurrección. Para esto voy a permitirme leer el Evangelio según San Mateo. Hay una profecía donde de los viñadores, que dice: en aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegando el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo, pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedamos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con estos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido como profeta. Quienes quieran reflexionar un poquito más este texto, es Mateo 21, del 33 al 46. Obviamente Jesucristo está haciendo otra vez, está haciendo una recapitulación en esa parábola de que mataron a los profetas, después lo mataron a él, pero está hablando de forma profética porque todavía no lo mataban. Pero entonces con la resurrección, esa piedra se convierte en la piedra angular, y es lo que, si hay alguna duda, me detienes, Apocalipsis. Es lo que después el apóstol Pedro dijo
en Hechos 4 del 8 al 12, cuando después de haber sanado un enfermo, lo cuestionaron y voy a leer versículo 8 de Hechos, del capítulo 4 de Hechos. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, o sea, esa profecía que Jesucristo les dijo a los escribas y fariseos, el apóstol Pedro ya está diciendo su cumplimiento. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, jefes del pueblo y ancianos, hoy debemos responder por el bien que hemos hecho a un enfermo. ¿A quién se debe esta sanación? Sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel. Este hombre que está aquí sano delante de ustedes ha sido sanado por el nombre de Jesucristo el Nazareno, al que ustedes crucificaron, pero que Dios ha resucitado de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes, los constructores, despreciaron y que se ha convertido en la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación. Y en ningún otro hay salvación. Nazón por ahí dijo que la salvación estaba en el nombre de Nazón. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay salvación, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Estamos hablando de que el único nombre que ha sido dado a los hombres para salvación es el nombre de Jesucristo. Y yo creo que por ahí muchos han visto un video de cuando Nazón dijo que en su nombre hay salvación. Voy a leer de nuevo el texto para que quede bien claro que definitivamente es un evangelio anatema el que está predicando Nazón, porque dice así: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, jefes del pueblo y ancianos, hoy debemos responder por el bien que hemos hecho a un hombre enfermo. ¿A quién se debe esta sanación? Sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel. Este hombre que está aquí sano delante de ustedes ha sido sanado por el nombre de Jesucristo el Nazareno, al que ustedes crucificaron, pero que Dios ha resucitado de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes, los constructores, despreciaron y que se ha convertido en piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hechos 4 del 8 al 12. El evangelio que predicó el apóstol Pablo, que predicó el apóstol Pedro, el evangelio que profetizaron los profetas, que anunciaron la promesa que se le dio a nuestro padre Abraham, ese evangelio dice así, que Jesucristo es la piedra, refiriendo que los constructores despreciaron y que se ha convertido en piedra angular, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hechos 4 del 8 al 12. Lo que está diciendo Nazón Joaquín allí es una burla y es una blasfemia, y lamentablemente las personas de la luz del mundo están creyendo en eso. Al decir que ningún otro, no puede ser que en Pablo, que en Pedro haya salvación. La salvación es solamente en Jesucristo. Entonces no hace falta un apóstol vivo para que haya salvación. ¿Sí? Voy a leerles ahora lo que el apóstol Pedro dijo. Cuando el apóstol Pedro menciona ahí, les reclama y los hace ver a los jefes del pueblo y ancianos, les dice que Jesucristo es la piedra que Él es la piedra que ustedes, los constructores, despreciaron y que se ha convertido en piedra angular. Aquí está el cumplimiento de la profecía de Jesucristo en Mateo 21 del 33 al 43. Si es posible que alguien lo apunte para que Apocalipsis lo pueda poner en el panel. En Mateo 21 del 33 al 43, esa profecía anuncia el cumplimiento del apóstol Pedro en Hechos 4 del 8 al 12. Y después el apóstol Pedro vuelve a repetir la profecía de Isaías en su primera carta. Precisamente con esto nos damos cuenta que la iglesia no está edificada sobre la persona de Pedro,
sino por la fe declarada por Pedro. El apóstol Pedro es la primera persona que creyó en Jesucristo y que hizo públicamente la fe, o sea, confesó la fe o profesó fe en Jesucristo. Dice Primera de Pedro 2, del 4 al 8. Se han acercado al que es la piedra viva rechazada por los hombres y que sin embargo es preciosa para Dios que la escogió. También ustedes, como piedras vivas, edifíquense y pasen a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Dice la Escritura: yo voy a colocar en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. El que creyere en ella no quedará defraudado. Ustedes, pues, que creen recibirán honor. En cambio, para aquellos que no creen, Él es la piedra rechazada por los constructores, que se ha convertido en piedra angular, piedra en la que la gente tropieza y roca que hace caer. Cuando se niegan a creer en la palabra, están tropezando con todo aquello en lo que deberían afirmarse. Y esto ya tiene relación con Efesios 2:20. ¿Por qué? Porque nosotros nos fundamentamos en la roca, que es Cristo, mediante la fe. Todo, dice el apóstol Pablo, en este caso ya, Efesios 2:20. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido. Aquí no dice, esta versión que es la TLA, no dice sobre el fundamento. Aquí cambia la palabra fundamento por la enseñanza. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y profetas. En este edificio, Jesucristo es la piedra principal. Él es quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de este edificio en donde Dios habita por medio de su Espíritu. La iglesia, la luz del mundo, está edificada sobre la fe en una persona que se llama Nazón Joaquín, que pues ya esta persona no va a salir nunca de la cárcel. De hecho, la iglesia de la luz del mundo, para quienes estén escuchando que no conocen nada de esta iglesia, para ellos la salvación se adquiere, el fundamento de ellos es la fe en un ente, espíritu, doctrina que ellos denominan la elección. Y esto se refiere a que ellos tienen que creer que la persona que los dirige es un apóstol de Jesucristo, que fue elegido por Jesucristo. Pero en esta iglesia se menciona mucho la palabra elección, y el fundamento de ellos, el cimiento de esta iglesia es la fe en la elección apostólica, y solamente mediante la fe en la elección apostólica se puede la gente salvar. Más adelante voy a explicar cómo la iglesia de Cristo está fundamentada únicamente en la fe en Jesucristo, y la salvación se adquiere mediante la invocación del nombre de Cristo, no mediante la invocación del nombre de Nazón. Y también más adelante vamos a poner por ahí un video donde hay un bautismo, donde el pastor hace a la gente profesar fe precisamente en la elección apostólica. La roca se fundamenta hasta que Jesucristo resucita. Voy a leerles ahora de la Biblia de Jerusalén, Romanos 1, del 1 al 7. Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el evangelio de Dios, que ya había prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras, acerca de su Hijo, nacido del linaje de David según la carne, constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor, por quien recibimos la gracia y el apostolado para predicar la obediencia de la fe a gloria de su nombre entre todos los gentiles. La luz del mundo dice para la obediencia, usa la Reina Valera, y esa traducción está un poquito media confusa en este aspecto. Por eso escogí el tema de la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia un poquito más apegada al texto original. Dice, constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor, por quien recibimos la gracia y el apostolado para predicar la obediencia de la fe a gloria de su nombre entre los gentiles.
entre los cuales os contáis también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que estáis en Roma por vocación, a vosotros gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo escribió el apóstol Pablo a los romanos, que Jesucristo fue constituido Hijo de Dios con poder por la resurrección. O sea, Jesucristo ya tenía el poder desde antes, obviamente toda la vida lo ha tenido, pero Jesucristo cuando resucita demuestra que es quien dice ser, y es cuando la roca pasa a la prueba final. Jesucristo muere y Jesucristo resucita. Si Jesucristo no hubiera resucitado, dijo el apóstol Pablo, vana es nuestra fe. Y en Hechos 17:31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por eso es muy importante que de alguna forma la profesión de fe tiene que incluir la resurrección. No sé si puedas, Apocalipsis, de los videos que te mandé, hay uno donde está un pastor, bueno, hay dos videos donde está un pastor haciéndoles una pregunta a los oyentes. Es uno que dura como 1 minuto y algo así, donde son unos bautismos. Te mandé 2, pero no me acuerdo cuánto dura uno y cuánto. Bueno, los dos van sobre el mismo tema. Ese. Segunda pregunta. ¿Creen ustedes en nuestro Señor Jesucristo y lo aceptan como su único y suficiente Salvador para sus almas? Amén. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Aquellos hombres le preguntaron, Señor, dinos qué obras tenemos que hacer, porque queremos nosotros la vida eterna. Le dice el Señor, la obra de Dios es creer en el que Él ha enviado. Gloria a Dios. Quisiera solamente sugerirle a la audiencia que le pongan mucha atención a esta persona, cómo él estratégicamente primero menciona a Jesucristo y después en su mente torcida él tiene que enlazar a Jesucristo con Nazón. Una vez que ya dominó la mente de las personas que están presentes o de las que a él les está tomando la protesta, primero les pregunta si ellos aceptan a Jesucristo como su único Salvador. Todos contestan que sí. En ese momento se tuvo que haber callado esta persona, pero como esta persona, lógicamente, es parte de este grupo de personas de las cuales profesan una enseñanza que no es cristiana, y si no es cristiana, viene de otras entidades, lógicamente nosotros podemos detectar de quién viene o qué espíritu se está manejando esta persona. Él en su mente enferma, él tiene que enlazar Jesucristo con su líder para que ya ellos, de ahí en adelante, ya empiecen a formar en su cabeza la idea de que su líder es el que le va a dar la salvación. Pon atención. ¿Sí me dio a entender? Creer en un siervo de Dios es creer en Cristo. Y creer en Cristo es creer en nuestro Señor, el Dios Todopoderoso. Tercera pregunta, mis hermanas. ¿Creen ustedes que la autoridad que Dios ha puesto en su iglesia para dirigirla y gobernarla mediante la palabra revelada es por elección divina? Amén. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Es que en esta iglesia Dios hace una obra perfecta en el corazón, y esa obra nos hace creer en un auténtico apóstol de Jesucristo, y esa obra ya está hecha, ya lo hizo Dios en el corazón de nuestras hermanas. Cuarta pregunta. ¿Creen ustedes? Con eso es suficiente, Apocalipsis.
Fíjate nada más, o sea, estas personas en realidad fueron bautizados no en el nombre de Jesucristo, sino en el nombre de Nazón. A Jesucristo solamente lo utilizaron como carnada. Y sí me estás escuchando, ¿verdad? Claro. Sí, mira, en el video que pusiste como introducción del pastor Antonio Adán, y ojalá y después ya tengas la oportunidad de ponerlo completo porque dura como 22 minutos, pero ya más si quieres al final, porque el pastor Antonio Adán les explica precisamente el fundamento de la luz del mundo, el texto fundamental, la columna vertebral de esta iglesia es la fe en la elección apostólica. Y el texto fundamental precisamente es eso de Juan 6:29, que la obra perfecta es creer en el que Dios ha enviado. Y como bien lo mencionó el pastor Antonio Adán, ahora ya no solamente es la obra perfecta, sino que ahora dicen que es la obra más perfecta. Entonces la luz del mundo le atribuye el texto de Juan 6:29 a Nazón Joaquín, pero si le atribuyen un texto, tienen que atribuirle también el contexto. En el caso del capítulo 6 de Juan, antes del versículo 25, de que Jesucristo se presenta como el pan de vida, hay una predicación de Jesucristo ante una audiencia de 5,000 oyentes. Llega el momento en que tienen hambre y no tienen que comer, pero hay un muchacho que tiene por allí 5 panes y 5 pescados. Entonces los manda a recostarse. Jesucristo de una forma milagrosa multiplica los panes y los pescados y pues comieron hasta saciarse. Pero después ellos buscaban a Jesucristo para hacerlo rey. Jesucristo, cuando se dio cuenta, se fue. Y después sus discípulos también se fueron. Entonces ellos reman el lago, que decían que era un mar, pero era un lago grande. Reman el lago, llegan a la otra orilla y se encuentran a Jesús y dicen en el versículo 25 del capítulo 6 de Juan, para contextualizar Juan 6:29, y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto les digo, que me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Y Jesucristo les dice también: trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Fíjense, todavía no estaba dando la comida. Jesucristo estaba refiriéndose a su sacrificio en la cruz. Ahorita lo voy a explicar en todo el texto que Jesucristo se refiere a su sacrificio en la cruz, esa es la comida que Jesucristo nos iba a dar. Y es la comida que a vida eterna permanece. Por eso dice: trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará. Todavía no la estaba dando, apenas la iba a dar. Porque a este señaló Dios el Padre. Obviamente no se refiere a ningún apóstol de la luz del mundo, ni a ninguno de los apóstoles de Jesucristo. Entonces le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios? Jesús le respondió: la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. Si observan, está en pasado, no dicen el que Dios enviará. Y le dije, obviamente ellos captaron inmediatamente que se refería a Jesucristo. Le dijeron: ¿qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa haces tú para que la veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según dice la Escritura. Se les dio a comer pan del cielo. Jesús les contestó: en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es que en ese tiempo, fíjate, igual que a la luz del mundo, ellos creían en un hombre. Ese hombre se llamaba Moisés. Y Jesucristo le está diciendo: no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. El verdadero pan del cielo es Jesucristo, no es Nazón Joaquín, no es ningún falso apóstol de la luz del mundo como le hacen creer a esta iglesia. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo y da vida al mundo. Estamos contextualizando Juan 6:29, que la iglesia de la luz del mundo dice que se refiere a Nazón Joaquín. No. Dice en el versículo 34, ellos dijeron: Señor, danos siempre de ese pan.
En el versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. De acuerdo al versículo 35 de Juan 6, comerse a Jesucristo significa venir a Él. Beber la sangre de Jesucristo significa creer en Él. Repito, versículo Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Volvemos a ver que aquí habla de creer. Jesucristo es el enviado en el que hay que creer, del que se habla en Juan 6:29. Jesús respondió, la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. Y en el versículo 35 vemos que Jesucristo dice, el que cree en mí nunca tendrá sed. Ese enviado en el que hay que creer es Jesucristo. En el versículo 36 dice Jesucristo, sin embargo, como les dije, ustedes se niegan a creer aún después de haber visto. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y yo no rechazaré al que venga a mí, porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Fíjense, aquí en el versículo 38 vemos que Jesucristo dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Entonces Jesucristo es el enviado. Juan 6:29, la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. Juan 6:35 dice, el que cree en mí nunca tendrá sed. Entonces estamos hablando que el enviado en el que hay que creer es Jesucristo, y se recalca en el versículo 38 que Jesucristo es el que Dios ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado, otra vez vuelve Jesucristo a decir que el enviado es Él. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Sí. En el versículo 40, sí, esta es la decisión de mi Padre. Toda persona que al contemplar al Hijo crea en Él tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Obviamente esto Nazón Joaquín no lo va a poder hacer. Los judíos murmuraban porque Jesús había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo, y decían, conocemos a su padre y a su madre, ¿no es cierto? Él no es sino Jesús, el hijo de José. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Jesús les contestó, no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios, y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. Pues por supuesto que nadie ha visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. Se está refiriendo a Jesucristo. Nazón Joaquín no vino de Dios, Nazón Joaquín no ha visto al Padre. Entonces no se refiere a Nazón Joaquín, hermanos de la luz del mundo, no se refiere a Nazón Joaquín. Juan 6:29 se refiere únicamente a Jesucristo. En verdad les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Otra vez, es el mismo capítulo donde se habla de que la obra de Dios es creer en el que Dios ha enviado, y Jesucristo vuelve a repetir que el enviado en el que hay que creer es Él. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y no mueran. Está hablando de Jesucristo. O sea, entonces el pan que baja del cielo para que lo coma a la luz del mundo y no muera, ¿es Nazón Joaquín? No. Jesucristo está hablando que se refiere a Él. En el versículo 51, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Él es Jesucristo el enviado. El que coma de este pan vivirá para siempre. Ya en el versículo 35 habíamos visto cómo nos lo vamos a comer. Dice Jesucristo, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Entonces, comer el pan es venir a Cristo. El pan que yo les daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Está otra vez hablando proféticamente de que Jesucristo va a dar su carne en sacrificio en la cruz. ¿Sí? A ver, me perdí aquí. Jesús les dijo, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo les daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Nazón Joaquín no dio su carne ni su sangre para la vida del mundo. Eso solamente lo hizo Jesucristo. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede darnos a comer carne, a comer su carne?
Jesús les digo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Pero ellos no habían captado lo que Jesucristo les dijo en el versículo 35, por eso dice, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Pensaron que se iban a convertir en caníbales allí, sino que Jesucristo dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree nunca tendrá sed. ¿Cómo nos comemos a Cristo? Viniendo a Él. ¿Cómo dejamos de tener sed? Creyendo en Él. Él es el enviado en el que hay que creer. Estamos contextualizando el texto fundamental, el texto que es la columna vertebral de la Iglesia de la Luz del Mundo, que es Juan 6:29, la obra que ellos le llaman la obra perfecta. Obviamente el vocablo perfecto no está en el texto, nada más dice la obra de Dios es esta, creer en aquel que Dios ha enviado. Jesucristo, estamos viendo que en el 35 Jesucristo dijo que obviamente el enviado es Él, y que el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que cree nunca tendrá sed, porque yo he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino a la voluntad del que me ha enviado. Jesucristo se refiere obviamente a sí mismo. Y me quedé en el versículo 53, pero vamos a pasar al 54. Dice Jesucristo, el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Fíjate Apocalipsis, ellos le aplican a Nazón Juan 6:29. Estamos dentro del mismo capítulo, estamos en la continuación de Juan 6:29 y Jesucristo está diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Si le estamos aplicando Juan 6:29 a Nazón Joaquín, como se lo aplica a la Luz del Mundo, entonces estaremos diciendo que el que come la sangre de Nazón Joaquín y bebe la sangre de Nazón, el que come la carne de Nazón Joaquín y bebe la sangre de Nazón Joaquín vive de vida eterna y Nazón lo resucitará en el último día. Porque la carne de Nazón es verdadera comida y la sangre de Nazón es verdadera bebida. Porque si están aplicándole un versículo de un capítulo, aplíquenle todo el capítulo. De hecho, ellos se lo aplican. Entonces, aquí, ¿qué es lo que están diciendo? No se ponen estas personas a reflexionar qué es lo que están diciendo, porque el puro contexto habla de que el texto se refiere solamente a Jesucristo y a nadie más. Dice Jesucristo, así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados que comieron y después murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Así habló Jesús en Cafarnaún enseñando a las sinagogas. Obviamente ya sabemos que no vamos a agarrar a Jesús a mordidas, ni vamos a convertirnos en vampiros y beber su sangre. Ahí Juan 6:35 lo explica claramente, el mismo Jesucristo. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Cómo nos comemos a Jesucristo? Viniendo a Él. ¿Cómo bebemos su sangre? Creyendo en Él. Dice, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Entonces, el mismo capítulo completo del Evangelio de San Juan nos dice que Jesucristo es el enviado en el que hay que creer y no está hablando ahí de ningún otro. Entonces este pastor perverso hizo a estas personas, fue en la delegación Iztacalco, en la Ciudad de México, donde los bautizó en el nombre de Nazón, porque en realidad los hizo profesar fe en Nazón Joaquín, y el único apóstol en el que se debe de profesar fe es en Jesucristo, así lo dice Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, partícipes de una vocación celestial, considerad al apóstol de nuestra profesión, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Jesucristo. Ellos dicen que Jesucristo es el primer apóstol y para ello utilizan Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, partícipes de una vocación celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Ellos dicen que ellos creen, obviamente yo también pienso eso, que Hebreos fue escrito por el apóstol Pablo, pero el libro de Hebreos no tiene quien lo escribió. Por las características de la carta, todos creemos que es el apóstol Pablo, pero no estamos 100% seguros. La Luz del Mundo sí está 100% segura, o sea, ellos aseguran 100%
que esa la escribió el apóstol Pablo, porque así les acomoda a su torcida doctrina, decir, ellos interpretan este texto así, Apocalipsis. Por tanto, hermanos santos, participantes de una vocación celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Ellos dicen que este texto, que el libro de Hebreos lo escribió el apóstol Pablo, y que cuando dijo de nuestra profesión, que se refería a que Jesucristo tenía la misma profesión de apostolado igual que ellos, o sea, era un profesionista. Ellos así utilizan la palabra profesión. Pero si ustedes buscan en el Google qué quiere decir la palabra profesión en la Biblia, y te vas a encontrar respuestas, y la respuesta más recurrente es, la palabra profesión en la Biblia es la confesión pública de lo que crees. Entonces, cuando te dicen, creen ustedes en nuestro Señor Jesucristo y lo aceptan como único Salvador para sus almas, y cuando contestas amén, estás profesando públicamente que crees en Jesucristo. Pero el pastor les voltea esa profesión de fe y al fin de cuentas los hace estar convencidos de que ellos profesaron fe en Nazón Joaquín y no profesaron fe en Jesucristo. No sé si quisieras poner otra vez ese video, porque y el otro, donde hay otro pastor también sobre lo mismo, para que la gente se dé cuenta cómo en realidad ese bautismo no fue en el nombre de Jesucristo, fue en el nombre de Nazón. La gente no profesó fe en Jesucristo, profesó fe en Nazón Joaquín. Si lo tienes y me hicieras el favor de ponerlo, si no, continuamos. Jesús. ¿Ese o este? Bueno, mira, también ese nos va a servir, pero sí. Si en el nombre a ver, está Señor. bien ese. Dice la cuarta pregunta, así en el nombre del Señor. ¿Creen ustedes que la autoridad que Dios ha puesto en su iglesia para gobernarla y dirigirla en esta restauración sea por elección divina? Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Señor. Cristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y nadie va a Cristo si no es por el apóstol del Señor, si no es por el que tiene la autoridad. Decía la alabanza que entonaba hace un momento mi hermano, cuando me hablaron de Cristo, que es necesario un apóstol para la salvación. Es necesario, hermano. Fíjate que a veces uno quisiera tener enfrente a estas personas para escupirles la cara, man. No es necesario, es indispensable. Si yo no creo en el que Dios ha enviado, de nada me sirve, hermanos, un bautismo. De nada me sirve si yo no creo en el que tiene la autoridad. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, dijo Cristo. Esta es la bendición de la que son partícipes mis hermanos, que han creído en el que Dios ha enviado. Bendito sea el nombre del Señor. Adelante, fíjate Carlos. Lo que dijo allí. Dijo, cuando me hablaron de Cristo, es necesario un apóstol para la salvación. No es necesario, es indispensable. O sea, cuando te hablaron de Cristo, no te fueron a hablar en realidad de Cristo, te fueron a hablar del apóstol. Y no sé si pudieras repetir el que habíamos puesto antes de que empezara a leer Juan 6:29, porque allí también se ve claro cómo primero les hace profesar fe en Jesucristo e inmediatamente les mete que en realidad no creyeron en Jesucristo, que en realidad ellos están creyendo en Nazón. O sea, al decir yo creo en Jesucristo, es decir, yo creo en Nazón. Y el ministro ahí se los explicó muy claramente, y realmente eso es un evangelio diferente, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo escribió. Si lo tienes, si lo pudieras poner, adelante, Apocalipsis, para que la gente quede bien marcada, la gente que no conoce esta secta, cómo la gente no profesa fe en Jesucristo ahí, la gente profesa fe en Nazón Joaquín, en el apóstol en turno, en lo que ellos llaman la iglesia. ¿Estás hablando del video anterior a este? Sí, el que perfecto. Donde son otros bautismos ahí, donde el pastor le está preguntando. Déjame, solamente quiero hacer una pausa. La luz del mundo, al quien te quiere presentar a ti
como el verdadero Jesucristo es este cerdo que tienes en pantalla. El que tienes en pantalla en estos momentos, ese cerdo que está aquí en la cárcel de Chino por violación a menores, ese es exactamente el que quiere, trata, hace todo lo posible por reemplazar la imagen de Jesucristo y poner al cerdo que tienes en pantalla. Vamos a poner el video que dice Carlos. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ese video dices, Carlos? Mira, el otro, bueno, pon el otro y después pones ese para hilar el tema. El anterior, no, el otro vas para recordar. Pregunta. Esa. ¿Creen ustedes en nuestro Señor Jesucristo y lo aceptan como su único y suficiente Salvador para sus almas? Pero, hay muchos peros. Pon atención. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Aquellos hombres le preguntaron, Señor, dinos qué obras tenemos que hacer, porque queremos nosotros la vida eterna. Le dice el Señor, la obra de Dios es creer en el que Él ha enviado. ¿Sí me di a entender? Creer en un siervo de Dios es creer en Cristo. Y creer en Cristo es creer en nuestro Señor, el Dios Todopoderoso. Tercera pregunta, mis hermanas. ¿Creen ustedes que la autoridad que Dios ha puesto en su iglesia para dirigirla y gobernarla mediante la palabra revelada es por elección divina? Amén. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Es que en esta iglesia Dios hace una obra perfecta en el corazón y esa obra nos hace creer en un auténtico apóstol de Jesucristo. Y esa obra ya está hecha. Ya lo hizo Dios en el corazón de nuestras hermanas. Cuarta pregunta. ¿Creen ustedes? Fíjate, Apocalipsis, que ellos son ministros porque están ejerciendo bautismos. Y entonces, este ministro, bueno, aparte de la herejía que están metiendo, están haciéndole decir al texto algo que no dice. Si observas, dice la obra perfecta. Y el texto claramente dice la obra de Dios es esta, creer en el que Dios ha enviado. Cuando Felipe le predicó al eunuco, ya después de que le predicó el evangelio al eunuco, pasaron donde había cierta agua y el eunuco le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le contesta, si crees de todo corazón, bien puedes. Y la única profesión de fe que hizo el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso fue todo. No metió más. Entonces, la única profesión de fe debe ser en Jesucristo, y la iglesia, la luz del mundo, tiene un evangelio anatema. Y ahora sí el video que estabas por poner hace ratito, porque ahí vamos a ver cómo otro ministro, porque aquí no estamos hablando de youtubers ni otras personas, estamos hablando de ministros que son representantes oficiales de la iglesia, luego por lo tanto son representantes oficiales de esta secta, porque son ministros y están desde el púlpito predicando estas herejías. Y lo más grave es que los dos anteriores que acabamos de ver es que están haciendo a la gente bautizarse en el nombre de Nazón. Cuestionense ustedes si estos bautismos fueron válidos o no. Ya eso lo dejo a su criterio de ustedes. Fíjate sí, que acabas de mencionar una palabra importantísima, Carlos. Es exactamente lo que yo tenía en mente para mencionarle a la audiencia, a la gente que nos sigue a través de este canal. No hay una sola persona dentro de la luz del mundo. Una, no importa quién, no importa qué generación, desde que comenzó la luz del mundo hasta ahorita, que se haya bautizado en la luz del mundo, que ese bautismo haya sido válido. Ninguna persona, no importa la edad, no importa absolutamente nada. Si tú te bautizaste dentro de la luz del mundo, ese bautismo
de la forma como te bautizaron, incluso no nomás es válido, es un bautismo en vez de que sea para tu salvación, va a ser para tu condenación. En vez de que sea para bendición, va a ser para tu maldición, para que tu alma se pierda, porque en ningún momento, basado a los videos que te estamos presentando, solamente hay una forma de bautizar a las personas, y es en el nombre de Jesucristo y punto, porque solamente en su nombre hay salvación. Pero en la protesta, ellos te están enlazando su apóstol pedófilo en la cárcel esto es un son unos chilaquiles de preguntas, de las cuales si es que tú razonas un poco a través de la explicación que te está dando Carlos en estos momentos, Carlos Ciénega, si razonas un poco, entonces te vas a dar cuenta, y si es que estás dentro de la luz del mundo para salvarte, ahí jamás ninguna persona se va a salvar. Todo lo contrario, se va a condenar y se va a ir al infierno. Tienes que razonar, tienes que pensar que todo lo que hayas hecho ha sido totalmente en vano, y cuando te mueras, si es que te mueres adentro de la luz del mundo, te vas a ir derechito al infierno, porque el simbolismo a través de ese bautismo es totalmente inválido, es nulo, no sirve, es una porquería, es una basura, y tus pecados en algún momento no fueron perdonados en lo absoluto, ninguno de ellos. Y aparte de eso, al parecer, es un requisito para entrar al reino de los cielos. Entonces tú no tienes ese requisito. Tú no vas a entrar al reino de los cielos si sigues en esta secta satánica de maldición llamada la luz del mundo. ¿Qué video querías que pusiera? El que quitaste hace ratito, el que estaba ahí donde habla ese mero. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra del Señor, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero su Hijo se fue, hermanos, ascendió a la diestra del Padre. Ahora el amor de Dios se ha manifestado en el apóstol del Señor. Nosotros podemos decir, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado un apóstol de Jesucristo. Porque Él es, hermanos, el intercesor. Él es el que nos une con Cristo. Qué hermoso es entender esto, hermanos. Lo entendemos otra vez, hermano, porque hay una obra en nuestro corazón. Esa obra, hermanos, hay que cuidarla. El día que dudemos de la elección, entonces sí se acaba todo. Porque ahí depende, hermanos, la salvación. De la fe en la elección depende la salvación. O sea, el fundamento de los apóstoles y profetas es su enseñanza. La iglesia de Jesucristo está edificada sobre la enseñanza de los apóstoles y profetas. A eso se refiere cuando dice que la iglesia es como un edificio que está edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y la enseñanza de los apóstoles y profetas y del mismo Jesucristo es el evangelio. Y el evangelio es una buena noticia. Eso es lo que significa la palabra evangelio. Por eso Jesucristo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Y entonces el apóstol Pablo predica el evangelio de Cristo y cierra la predicación, y ya no hay otro evangelio más que ese, porque ese es el evangelio eterno. El mismo apóstol Pablo dice, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Dios para pasarse a otro evangelio, o sea, a otra buena noticia. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún alguno de nosotros, o sea, el mismo evangelio Pablo se puso bajo maldición, si aún alguno de nosotros
o un ángel del cielo les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, sea anatema. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto al que recibió, está en pasado, sea anatema. Gálatas 1, del 6 al 9. Volviendo al tema de que en el nombre de Jesucristo hay salvación, dice en Hechos 10:43, de él, el apóstol Pedro dice, de él dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre, por el nombre de Jesucristo, no por el nombre de Nazón. Después, Juan 20, del 30 al 31, el apóstol Juan escribió, versículo 30, Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro, pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿En qué nombre vamos a tener vida eterna? En el nombre de Jesucristo. Juan 20, del 30 al 31. El apóstol Pablo, fíjate, Apocalipsis, bien rápido quiero hacerte notar que obviamente ya sabemos que el famoso llamamiento de Eusebio Joaquín fue un invento que se inventó, valga la redundancia, después de 1943, pero los apóstoles de Jesucristo fueron llamados para hacer famoso precisamente el nombre de Jesucristo y para predicar la salvación en el nombre de Jesucristo. Para no cansarlos con el relato, el llamamiento que inventó Aarón Joaquín, que según Dios le dio, dice, tu nombre será Aarón, lo haré notorio por todo el mundo y serás de bendición. El nombre de Aarón, fíjate, no el nombre de Cristo, el nombre de Aarón. Y entonces, el nombre que iba a ser famoso, según la Biblia, ese dice Lucas 24:47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Fueron enviados los apóstoles, eso fue la gran comisión. Pero el apóstol Pablo, en Hechos 9, del 15 al 16, ahí después leen todo el capítulo para no cansarlos, dice, Jesucristo le habla a Ananías de que ya había elegido al apóstol Pablo y lo mandó a que el apóstol Pablo retirara la vista, recobrara la vista y recibiera el Espíritu Santo. Dice en el libro de Hechos de los Apóstoles, el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre, el nombre de Jesucristo, en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esa fue la elección del apóstol Pablo. La elección del falso apóstol Nazón Joaquín, según su propio relato, es que hubo un Dios que le dijo, tu nombre será Aarón, lo haré notorio por todo el mundo y serás de bendición. Entonces, Eusebio Joaquín fue elegido para hacer famoso no el nombre de Jesucristo, sino el nombre de Aarón Joaquín. Samuel Joaquín, la elección apostólica que él narró, que ocurrió con él, según él, fue que Dios le dijo, tú eres ese ángel. Y Nazón Joaquín, su elección apostólica es, tú vas a consolar al pueblo. O sea, desde su pura elección apostólica, no coincide con la elección de los apóstoles verdaderos y con la elección de los apóstoles de la iglesia primitiva, de la que ellos dicen ser restauración. No coincide con la elección de los apóstoles de la iglesia de Cristo, que está fundamentada en la fe en Jesucristo. Luego entonces, estos apóstoles no son apóstoles de Jesucristo, no son apóstoles de Dios, y esta iglesia no es la iglesia de Jesucristo. No está cimentada en la fe en Jesucristo, ella está cimentada en la fe, en el nombre de Nazón Joaquín García, en este caso, de un hombre caduco en turno. Entonces, no, ¿cómo te diré? Con eso solamente nos damos cuenta de que ellos no son apóstoles de Jesucristo. Aparte de que el llamamiento mítico de Eusebio, no sé qué tanto tiempo nos quede, Apocalipsis. Unos 5 o 10 minutos más. Ok, bueno,
Aquí, cuando es que Eusebio es una mezcolanza en su mente. Bueno, no fue Eusebio, sino quienes redactaron el llamamiento de Eusebio para que después se lo dijera. Correcto, exactamente, es lo que yo Sí. te iba a decir. Te iba a hacer una pregunta para que la audiencia nos escuche. En tu niñez, Carlos, ¿escuchaste el cuento del charro sin cabeza que iba en las calles? Llegué a escuchar que sí, el jinete sin cabeza. Perdón, el jinete sin cabeza. ¿Escuchaste el famoso, la leyenda urbana de La Llorona? Sí, ay, mis hijos, sí. Exactamente. ¿Cuál otro? Dame otro ejemplo, por favor. Pues hay varias. Las brujas, Correcto. Eso fue el cuento al miembro de la luz del mundo en el tiempo de Aarón. Jamás Dios le habló a Aarón. Aarón simplemente fue un predicador salido de otro grupo de predicadores llamados la IS. No vamos a entrar en detalles, ya lo has explicado muchas veces en otros canales, en este canal también. Él era un pastor de otra iglesia que se separó y abrió su iglesia. Te voy a dar un ejemplo, como Martín Lutero de la Católica. No vamos a entrar en la historia de Martín Lutero tampoco. Simplemente que en el transcurso de su predicación de Aarón se encuentra Ignacio Castañeda. Y ahí, a través de las predicaciones de Ignacio Castañeda, que era un obispo de la Iglesia Católica, le explota la iglesia por las predicaciones de Ignacio Castañeda. Ahora, en algún momento, un loco se subió al ministerio, otro de sus ministros, y dijo que Dios le había hablado y dijo que su nombre era Aarón, y de ahí viene toda la historia. Eso no está sentado en nada de su llamamiento, ni de Aarón, ni de Samuel, mucho menos de Nazón. Nada lo encuentras en la Biblia. Aquí yo tengo un video de Carlos Ortega, que es uno de los predicadores de ellos, no es ministro, donde él te dice, a ver si te lo puedo encontrar en estos momentos, que él mismo te dice, es que esta doctrina no está en la Biblia. No es Carlos Torres. Ah, sí, el viejito ese chaparrito. Mira. Permíteme. Carlos Torres, a ver si encuentro ese video. Aquí está, mira. Aquí lo tienes. Sus mismos predicadores de ellos. Pero créalo, que la doctrina nuestra no está en la Biblia. Por eso no la han encontrado. Por eso no la encuentran. Por eso no la hallan. La doctrina de Cristo no está en la Biblia. Ahí te va. Te lo voy a repetir. Pero créalo, que la doctrina nuestra no está en la Biblia. Por eso no la han encontrado. Por eso no la encuentran. Por eso no la hallan. La doctrina de Cristo no está en la Biblia. No está. Hay algo extra que tengamos que decirte, persona que nos siguen en este canal, para hacerte entender que estas entidades satánicas se inventaron su propio predicador, primero era hermano, después profeta, después rey, después apóstol, después al rato lo iban a querer poner presidente de Estados Unidos. Lo han ido escalando a través de sus predicaciones torcidas, y aquí tienes uno de ellos, te está diciendo, es que esta doctrina, la doctrina de Jesucristo, no está en la Biblia. La Biblia, Apocalipsis, en la Biblia se encuentra el fundamento de los apóstoles y profetas, que es su enseñanza. Ese es el evangelio que se predicó en lo que ellos llaman la iglesia primitiva, y entonces no son la restauración de la iglesia primitiva, porque no tienen nada que ver con la iglesia primitiva. Son unas porquerías, son unos fantoches, quisieron copiar algo, pero un producto te voy a dar un ejemplo. Aquí en Estados Unidos los productos más baratos son los de China, que se quiebran rápido. Los compras en la mañana y en la noche y ya se te quebraron.
Es exactamente la misma doctrina de la luz del mundo. Es algo barato, es una doctrina pirata que se quebró de volada, porque 100 años en el mundo cristiano no son absolutamente nada. Se les quebró, se les cayó su ídolo, se les quebró, se les hizo 1000 pedazos. Ahí está encerrado en chino, ahí está en la cárcel, todos divididos, cada quien para su rincón. Ya no saben qué predicar, ya no saben qué decir, están todos confundidos. No tiene sentido lo que dicen, y todo lo que ponemos a través de canal o a través de estas transmisiones que nosotros sacamos los domingos, y a través de otros canales y a través de documentales, hemos evidenciado exactamente quiénes son ellos. Son más falsos que un billete de 17 pesos con 53 centavos. Carlitos, empezamos a cerrar, por favor. Sí, mira, Apocalipsis, sí, quiero, si vas a tener tiempo de poner el video de Antonio Adán completo, porque me gustaría que lo pusieras completo como cierre del tema. Lo llevo a la mitad, lo único que puedo hacer es poner el resto de la mitad. El día de ahora tengo mi tiempo limitado. Bueno, ok. No, pues mira, si quieres ya cerramos aquí, porque sí me gustaría que lo pusieras completo desde el principio, si se pudiera. Necesito poner el resto nada más. Okay, porque son 22 minutos y necesito el tiempo. Ok, bueno, entonces nada más voy a leer por último Hechos 26, donde el mismo apóstol Pablo relata para qué fue elegido. Jesucristo le dijo: te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envió a estos para que les abra los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe que es en mí, Jesucristo lo dijo a Pedro, no por la fe que es en ti, Pedro, está Pablo, a fin de que por la fe que es en mí, o sea, por la fe en Jesucristo, reciban el perdón de los pecados y la herencia de los santificados. Los Joaquines fueron enviados, según ellos, a predicar su elección apostólica, y los apóstoles de Jesucristo fueron enviados a predicar y a hacer famoso por todo el mundo el nombre de Jesucristo. Que tenga bonito día, Apocalipsis. Muchas gracias por dejarme participar hoy en tu canal. Hasta luego. Carlos, gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo. En estos momentos voy a poner el resto del video que comenzamos lo hicimos de apertura. Y exponiéndose al peligro de quedar hundidos a la mitad del mar, tan solo para qué cosa, para llenarse sus vientres. Y les dice: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, porque al haber visto aquellos, como el Señor con una oración, ¿qué pasó? Se multiplicaron los poquitos peces, los poquitos ¿qué? Comieron todos y recogieron lo que sobraba, y resulta que sobró más de lo que había al principio. Y les dice el Señor: toda esta obra que hicieron de venir exponiéndose a morir, si lo hubieran hecho por el alimento de su alma, hubieran sido bienaventurados. Pero ¿por qué habían hecho esa obra tan pesada, tan difícil? ¿Por qué cosa? Por alimentarse. Si vas agarrando el origen de lo que después va a decir el Señor, cuando uno lee un texto cortado así y no lee el contexto, está uno en peligro de torcer las Escrituras. Muy bien. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Qué les dijo el Señor? ¿Qué les dijo el Señor? Que aquella obra que habían hecho, aquel trabajo que habían hecho, solo por buscar ¿qué cosa? No les había servido de nada. Pero si lo hubieran hecho creyendo que Él era
el enviado de Dios, esa obra hubiera sido valiosísima delante de él y los hubiera, ¿qué cosa? Y los hubiera felicitado. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, oye la pregunta, ¿qué alcanzaron a entender aquellos que cruzaron el lago? Que la obra que habían hecho no les había servido. ¿Qué le preguntan al Señor? ¿Qué es lo que le preguntan a Cristo? ¿Me estás oyendo, hermana? Hermano, ¿me estás oyendo? Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer? ¿A quién le toca hacer esa obra? A ver. ¿A quién le toca hacer esa obra? ¿A Cristo o a ellos? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? No le dijeron a Cristo, ¿qué debes hacer tú para que hagamos las obras de Dios? No, dijeron, ¿qué es lo que a nosotros nos qué? Les dice Cristo, fíjense que no es trabajoso. No los voy a mandar a que den 20 vueltas remando en el lago. No. Ni siquiera les voy a decir que se regresen y pisen el agua. Nada de eso. Hay una obra. ¿Hay una qué? Una obra es la que ustedes deben, pero ¿quién va a hacer esa obra? ¿Dios o ellos? ¿Estás entendiendo? Fíjate bien. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Esta es la obra que a Dios le corresponde hacer? ¿O que es la obra que Dios está esperando que ellos? ¿Sí se entiende? Dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué no habían creído? Pregunto a la iglesia, ¿qué no habían creído? No, como el enviado de Dios no. Lo querían aprovechar como un benefactor material. Ya siguiendo a Cristo, ya ellos no iban a trabajar en absoluto nada. Señor, no tenemos ropa. Ahorita voy a orar por ustedes. Y así, ahí está el montón de ropa. Cada quien escoja su talla. Señor, pues ya tenemos hambre. Recuéstense, vamos a orar. Y ya aparecen los peces. ¿Qué querían que fuera Cristo para ellos? Y ellos convertirse en hijos de Dios, en unos mantenidos. ¿En unos qué? Aprovechados. Pero Cristo no vino a eso. Cristo no vino a salvar la carne. Cristo vino a salvar las almas de los. Yo sé que se te va a hacer difícil porque esto se te ha arraigado por años. Pero yo te lo estoy explicando detenidamente. ¿Sí? Cuando el Señor les dice, todo ese trabajo que hicieron no sirvió de qué? De nada. Se quedan ellos. Bueno, porque pues la comida, ¿cómo estuvo? Estuvo buena. Y hubo una abundancia y así nomás. No, ellos no querían perder la oportunidad, pero ellos ¿en qué siguen pensando? ¿En lo material o en lo espiritual? Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer?
¿quiénes preguntaron qué debemos hacer? No le dijeron, bueno, Señor, entonces, ¿qué debes de hacer tú? ¿No? ¿A quién le toca hacer esa obra? ¿A Dios? Pregunto, ¿Dios te hizo creer a ti a la fuerza? Entonces, ¿a quién le toca hacer esa obra? Hermano, está tan claro, pero te han retorcido la mente y se te ha pegado. Dice, y de predicar el evangelio a toda el que creyere. Sí, y agarraban los apóstoles y le aplicaban una llave, les picaban los ojos. ¿Crees en Jesucristo? No, no, sí creemos, órale pues. ¿Así? No, el que creyere. Es un acto voluntario. A nadie se le salva a la fuerza. A nadie se le va a hacer creer en el enviado de Dios a la fuerza. Las checuras, un texto con una añadidura no es de Dios. La obra perfecta, ¿qué le añadieron? Como diciendo que hay obras que Dios hace y que algunas no son perfectas. Y que algunas son perfectas y que algunas son imperfectas. ¿Te fijas todo lo que se mete en una desviacioncilla nomás de una palabra? Y luego otros no quedaron conformes. La obra más perfecta. Eso no está en la Escritura. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Dije, bueno, pues todo lo que hicimos ahorita nos falló, no sirvió de nada. Queremos, pero ahora queremos oír de ti qué es lo que debemos ¿qué? Hacer ¿para qué? ¿Para qué? Para que Dios haga la obra en nosotros, ¿no? Dice, ¿qué es lo que debemos de qué? Para poner en práctica. ¿La qué? Las obras de Dios. ¿Qué les dijo el Señor? Miren, vayan, corten un par de nopal cada quien, échense uno a la espalda y otro a la pared. Y denle 10 vueltas al lago. Eso quiere Dios, ¿no? Hínquense y de rodillas hasta que lleguen aquí sangrando. Esa es la obra que Dios quiere que hagan. No, es tan fácil. ¿Es tan qué? Es tan fácil. ¿Cuál es la obra que Dios estaba esperando de aquellos que oyeran a su Hijo? Que creyeran que Él era el enviado de ¿quién? Esa es la obra que a nosotros nos toca hacer. No hacernos a un lado y que Dios sea el que haga qué cosa. No, sí, Él que me haga creer, Él que me salve y Él que me meta al reino de los cielos a empujones. ¿Así? No. ¿Cuánto tiempo has apoyado un texto que no está torcido? En las Sagradas Escrituras está perfectamente porque es parte de la revelación divina. Pero a alguien se le ocurrió decirlo y luego lo siguieron bastante. Lamentablemente las herejías se pegan con mucha facilidad. ¿Cuántos de ustedes, aunque estamos ahorita con calma, meticulosamente explicándolo, no lo van a aceptar? Pero bueno, yo cumplo con mi deber. Fíjense a lo que conduce dar oído a doctrinas que no son conforme a las palabras de nuestro. ¿Cómo salió ahorita esa creencia que se ha extendido? Y esta es la obra más grande, esa parche de más grande. Cuando que a la Escritura no hay que añadírsele
en qué han convertido una gran enseñanza de Cristo? La han hecho entender al revés. ¿Sí? Esta es la obra más grande de Dios, que creáis en el que Él, y a quién le atribuyen que debe de hacer esa obra, a Dios. Y así dice aquí en la Escritura, ¿a quién le corresponde hacer eso? Muy bien, ya les aclaré ese punto, y aunque se los aclaré bíblicamente, algunos no lo van a qué. Pero yo libro mi responsabilidad. ¿Te fijas? ¿Hay peligros o no los hay? ¿Debe de estar prevenida la iglesia o debe de seguir así nomás? Yo cumplo con mi deber. Si tú quieres atender, qué bueno. Si estoy equivocado, bueno, califícame así. Pero yo estoy delante de Dios. Pero te estoy hablando con pruebas en la mano. Este lugar no es para hablar mentiras. Este lugar es el ministerio de la palabra de Dios. Que esto sea para la honra y la gloria del Señor Jesús.